Bueno, vamos a seguir analizando esta figura de la política italiana, influyente, uno de los más influyentes del siglo XXI, y vamos a tomar contacto con Jorge Sanz. Es académico y analista internacional. Jorge, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo cambió Silvio Berlusconi la forma de hacer política de los líderes cuando, creo, usted me corregirá, si fue el primero en comenzar a demostrar a través de los medios de comunicación, a través de una personalidad exuberante, que ya no era el rigor ni la seriedad lo que la gente y el electorado premiaba? Sí, Silvio Berlusconi tiene muchas facetas, fue un hombre de muchas facetas, pero él tiene un elemento que lo hace característico y lo integra a la política de una manera bien particular. La política italiana estaba dominada por la democracia cristiana y por el Partido Comunista, y él entra a la política, se sitúa dentro de la política al medio de estos dos partidos, rompe ese, por ponerle un nombre, binominalismo, y se instala con un eslogan que es comunismo o libertad. Entonces, desde el comunismo lo pone en un extremo, y el concepto de libertad, él es el que empieza a trabajar para rescatar para su electorado, para su base electoral, a la clase media que integraba la democracia cristiana. Entonces, conforma, fíjese que el año 94, cuando él ingresa a la política, cuando va por primera vez como candidato, Silvio Berlusconi no tenía programa político, y lo que hace es descubrir que los votantes de la democracia cristiana, el Partido Comunista ya lo había separado, los votantes de la democracia cristiana, lo que requerían, lo que necesitaban era un sueño. Y él les entrega ese sueño. Y en sus declaraciones se plantea que la política tiene que ver con una fantasía, tiene que ver con un relato, tiene que ver con un sueño. Y él, tal como lo conversaban ustedes hace un instante, él se presenta como un hombre de clase media. Por lo tanto, si yo lo logré, ustedes también son capaces de lograrlo. Y obtiene un poco más del 40% de los votos, el 42 y al 43% de los votos. Entonces, su discurso es muy interesante. Y de ahí en adelante empieza a conformar una plataforma social y política que va en este mismo sentido, en entregar un sueño. Se hace dueño de los medios, va conformando una red de medios que después es un monstruo de medios, pero lo parte comprando radios locales. Entonces, construye esta red de medios, se compra un club de fútbol. Entonces, por la red de medios, transmitía la política, y por el club de fútbol aumentaba los sueños de los hinchas del Milan. Y al Milan lo saca campeón varias veces. Entonces, tiene dos elementos que lo conectan fundamentalmente a una base votante que es muy particular, muy especial. Y su partido político, porque tenía que tener un partido político, es Forza Italia. Y Forza Italia es el grito de los hinchas de la selección. Entonces, él crea una comunicación con el votante que es muy especial. Entonces, este populismo que le plantean, sin duda que era un populista, sin duda que lo que hace es alimentar sueños que no necesariamente se van cumpliendo, pero claro, la gente lo sigue, necesitaban seguirlo, y rompe la política italiana que venía por tantos años y se instala como una figura interesante. Son 3 veces primer ministro. Entonces, no es un personaje cualquiera. Sin duda que es una figura política interesante, Jorge, sí, porque él al principio, y el mundo de él parecía una caricatura, y tal vez por eso los políticos tradicionales no supieron prever hacia dónde podía llegar, y llega finalmente a convertirse en primer ministro, y no solo una vez, sino que 3 veces. Estuvo, sí, claro, uno de los periodos más largos en esta política italiana, que tiene una tradición de primeros ministros tan corto. Él es uno de los más largos de la República, y la única tal vez cosa que no logró hacer fue llegar a la presidencia de la República que hoy día ostenta Sergio Mattarella, porque, claro, la presidencia de la República requería una estatua moral distinta, y una estatua moral también, claro, distinta, ¿no? Sí,
Es una alianza que él nunca pudo lograr, nunca la pudo conformar, porque sus partidos, los partidos asociados que tenía a Forza Italia, normalmente también tenían sus objetivos propios. Berlusconi era un tipo bien particular en su trato, en su relación con los demás. O lo querían o lo odiaban. Por lo tanto, normalmente cuando alguien empezaba a surgir, rápidamente lo sacaba. Esa alianza no la pudo conseguir. Así es que, sin duda, el ser presidente de Italia no lo logró, pero desde la perspectiva del personaje, lograr este ser primer ministro por 3 veces, mantener su partido Forza Italia y mantener el cariño de los votantes hasta el último minuto. No nos olvidemos que se suponía que tenía contacto con la mafia, que era que sostenía a la mafia, y dicen algunos que nadie de los que tomaba contacto con Berlusconi se podía resistir a la tentación de ponerse a su servicio. Esa tentación de ponerse a su servicio es una frase que involucra muchas cosas, digamos. Claro. Puede ser por su simpatía o también puede ser por la compra de los servicios. Entonces, claro, hay muchos elementos que hacen de Berlusconi un personaje interesante de ver, interesante de pensar, de estudiar. Cómo logra, desde su perspectiva absolutamente populista, cómo logra conformar una unidad política, y hoy día tiene a la primera ministra que es de su área. Entonces, hasta el último día de su vida, él logra participar y tener una importancia y relevancia en la vida política italiana. Ahora, Jorge, él fue una persona que durante el ejercicio incluso de su cargo en la última magistratura fue acusado de prostitución de menores por el caso de Ruby. Sí. Sí. Además tenía muchas acusaciones por delitos fiscales, muchísimos juicios pendientes. Y a los italianos prácticamente eso no les, digamos, no era un impedimento para seguirlo, claro. Y eso es lo mismo que ocurre con Trump. Fue el precursor de este tipo de liderazgo, cosa que uno no se explicaba que pudieran aceptar en un político y que ahora parece que pudiera ser una senda para algunos. Sí, fíjese, Matilde, los populistas latinoamericanos de la década de los 50, estoy pensando en Perón, estoy pensando en Ibáñez, tenían un estilo, con distintos medios por supuesto, digamos, pero tenían un estilo parecido a Berlusconi. Berlusconi fue mucho más hábil porque él se involucra en los medios de comunicación y controla sus propios medios de comunicación y los tiene al servicio de su propia imagen y de su propia política. Trump lo que hace también es avasallar y ponerse él como un ejemplo, igual que Berlusconi. Son millonarios excéntricos que le ofrecen al mundo ser igual que ellos, y ellos le facilitan el camino para que logren el éxito, que probablemente nunca lo logran. Pero ese mismo ser avasallante lo instala a Berlusconi en una línea muy delgada de saltarse la ley, de salirse de la ley, este contacto con la mafia, este contacto con muchas menores de edad, que al final lo único que lograron fue que la justicia pudiera instalarlo frente a un tribunal por fraude fiscal. Fue la manera de sacarlo de la política. Sin embargo, vuelve a la política, pero ya esa pena por fraude fiscal es lo que empieza a marcar, junto con probablemente con su enfermedad y la falta de energía, empieza a marcar su decadencia política. Entonces, son personajes particulares, son personajes especiales, por eso que trascienden y por eso que salen de lo común. Berlusconi es, dicho desde el Papa hasta Vladimir Putin, una larga lista de personas que han manifestado sus condolencias por su fallecimiento, van marcando el tono de un personaje que es capaz de relacionarse con el Papa, pero también es capaz de relacionarse con Putin en el medio de la guerra y con Gaddafi en el máximo de las acusaciones. Entonces, era un personaje muy controversial. Y lo más particular es que está lo que usted decía, Matilde, que era como inmune a toda esta crítica racional que se hacía desde el mundo, pero no necesariamente para los italianos, y mantenía casi muy cercanos sus votantes en un 50%. Por lo tanto, lo que le restaba para ganar esos
principales cargos, era bastante poco. Y lo otro es que el estilo de vida, que usted también lo mencionaba, era tremendamente atractivo. Claro. El fútbol, las mujeres, la fiesta, las piscinas, etcétera, lo hacían atractivo, lo hacían un personaje atractivo. Claro. Entonces, hoy día el mundo ya no está en eso. Berlusconi fue cayendo en su seriedad y en la intención de votos precisamente por estas cosas y por el fraude fiscal, y terminó yendo a ver jugar a otro club de tercera categoría que se compró, que era el Monza, y rodeado de algunos pocos amigos. Y lo señalaba él mismo: tuve más sardinas que tiburones en Forza Italia, por lo tanto el partido también se va a morir junto con él, no tiene sucesores. Claro, un hombre que finalmente muere y tiene una mujer que es 53 años menor. Ese era el estilo de Silvio Berlusconi. Sí, bien, claro. Jorge, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en esta jornada. Sin duda, un líder político que ha marcado esta primera parte del siglo XXI. Muchísimas gracias por el contacto. Que estén muy bien. Encantado de conversar con usted.